este sonido. Este sonido es un sonido muy molestoso que si tú estás dormido te va a despertar de cualquier sueño y vas a poder de una vez colocar la operación en stop, colocas el máximo y te acuestas a dormir. Sí. Amigos, sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les traigo algo muy interesante que me han estado pidiendo varias personas por interno, más que todos los que son seguidores de ICT y todas sus metodologías. Una de estas, que es de las más conocidas, es el Yoga Swing. El día de hoy les voy a indicar cómo es el Yoga Swing, más que todo en la sesión de Londres, y nos vamos a ayudar más que todo de un indicador. Esto lo pueden hacer en MetaTrader 4, MetaTrader 5, en el propio TradingView, porque lo único que necesitan saber es las horas en las cuales se aplica y qué parámetros tiene que seguir esta estrategia para que ustedes la puedan aplicar. Primero, vamos a empezar por definir la zona horaria en la que vamos a trabajar, independientemente del país en el que tú te encuentres, sea en América Latina, en Europa, en alguna parte de Asia, en Estados Unidos. Siempre nos vamos a guiar, siempre nos vamos a guiar por lo que viene a ser el horario de Nueva York. Por ejemplo, ¿cómo lo vamos a configurar? En este caso yo tengo aquí el UTC-4, en donde esta es la zona horaria o la hora de Nueva York. Fíjense, tal cual aquí, hora de Nueva York. Esta hora es diferente a la hora que yo tengo en mi computadora. Si se fijan, sí, estamos separados por una hora. Pero yo mi TradingView lo tengo configurado con la hora de Nueva York. Esto es para que no me digan en qué horario le estoy aplicando. Sí, las horas que les voy a dar es el horario de Nueva York. Así que ustedes solo céntrense en eso. No busquen acoplarlo a su horario. Ya después, con la práctica, lo van a poder identificar fácilmente. Pero hora Nueva York. Ahora, ¿qué es lo siguiente que vamos a ubicar? Vamos a ubicar con una herramienta de rectángulo o como ustedes prefieran. Vamos a ubicar las 19 horas, ¿sí? Las 7 de la noche hasta las 0 horas. Sí, vamos a ubicar este horario, tomando sus máximos o sus mínimos, ya sea con líneas. En este caso yo estoy ayudándome de un indicador que se llama FX Market. Es muy bueno, les recomiendo. Este es el indicador que estoy utilizando en las sesiones. Y al momento de configurar, van a configurarle solo dos de esas sesiones, que es la sesión de las 7 a las 0 horas. En este caso tenemos aquí de Londres. No presten atención a los nombres que están escritos. Y de las 0 horas a las 5 de la mañana, que es la apertura de la Bolsa de Valores de Londres. Ahora, ¿en qué se basa el Yoga Swing o esta estrategia que nos enseña ICT? ICT nos indica que dentro de la apertura que existe de la Bolsa de Valores europea, hay un movimiento que atrapa a varios traders, haciéndolos un engaño, provocando que estos se vayan en una compra, en una venta, según la dirección del mercado que sea, y que fallen este tipo de operaciones. Es decir, se provoca lo que viene a ser un AMD. Después de una acumulación, en el horario, sí, en el horario de Londres, se provoca una manipulación, sí, por encima de los máximos que ya habían estado previamente acumulados. Y después de esa manipulación, se provoca lo que viene a ser una distribución. En este caso, lo que yo les estoy graficando es un escenario bajista. El escenario alcista va a ser lo mismo. Tenemos aquí una acumulación del mercado, una manipulación por encima y una distribución. Para el escenario alcista es lo mismo, pero al revés. ¿Por qué les digo al revés? Porque después de la acumulación que nosotros podamos identificar, lo siguiente que vamos a ver es una manipulación por los mínimos. Y la distribución, en este caso, se va a realizar por encima de los máximos. Es decir, vamos a buscar un escenario parecido a este. Una acumulación que el precio manipule y después que distribuya. Ahora, ¿cómo lo vamos a encontrar dentro del gráfico? Es de la siguiente manera. Voy a eliminar los dibujos y nos vamos a ubicar en todas las sesiones. En este caso, esta estrategia funciona para todo tipo de mercado, en especial para los índices americanos. Mucho ojo en esto. Vamos a ubicarnos en esta primera sesión de aquí. La temporalidad horaria puede ser cualquiera,
porque más que todo yo con este indicador tengo muy bien definido cuáles son los altos y los bajos de cada sesión. En este caso vamos a fijarnos aquí. Vamos a fijarnos con esta hora que son desde las 7 hasta las 12, que tenemos nuestro máximo y nuestro mínimo. Ahora, el Judas Swing nos dice que si nosotros queremos buscar esta compra que aquí se dio, la manipulación que debe existir es por debajo, ¿sí?, de este mínimo de Asia que está aquí. Pero si te fijas, gracias a este indicador podemos ver que dentro del horario de Londres no se provoca dicha manipulación. Por ende, el Judas Swing aquí no existe. Nos cambiamos a un día anterior. Y esto es muy importante que lo sepas, porque si el Judas Swing no se da, si las confirmaciones que estamos buscando no se dan, simplemente ese día tú no operas. Vamos a ver un día anterior, que sería del día miércoles 14 de agosto. Vamos a ver aquí el escenario. Ya vimos cómo se distribuyó. Esto es una noticia. Tenemos la sesión asiática de 7 de la noche a medianoche. Y vemos que aquí existe nuestra manipulación por encima del máximo. Ahora, ¿qué es lo que nos dice esta estrategia? Una vez que existe la manipulación por encima de los máximos, voy a cambiarme a temporalidades más pequeñas para que lo podamos ver, de 15 minutos. ¿Cuál es el momento en donde nosotros tenemos que ingresar o bajo qué parámetros nosotros tenemos que ingresar? Es en la apertura, en la verdadera apertura de los mercados financieros, que son en este caso a las 12 de la noche. Vamos a fijarnos aquí. Este es el anterior ejemplo que nosotros vimos, pero como les dije no se cumple porque esta mecha de aquí no manipula el mínimo de acá, es decir, no quiebra por debajo de este. Entonces este no nos sirve, vamos a irnos más atrás al que estábamos observando hace un momento. Y es este mercado de acá. Miren aquí. Tenemos aquí nuestro máximo y tenemos aquí también nuestro mínimo de la sesión asiática encerrados gracias a nuestro indicador. Ahora, fíjense cuál es la apertura de las 12 de la noche. En este caso está marcado, no sé si se alcanza a ver dentro del video, con un puntito. En este caso la vela es alcista y aquí está marcado el puntito. Si se fijan, aquí hay como que una línea muy pequeña, muy tenue, que nos marca la apertura de las 12 de la noche. En este caso es una vela alcista. La apertura de la vela alcista sabemos que es por debajo. Si fuese una vela bajista, la apertura fuese en el bajo de acá. Pero miren, gracias a este indicador, por eso les digo que es muy bueno, porque nos ayuda a verificar en dónde está el máximo de esta sesión o el mínimo de esta sesión. Ojo aquí, cuando se produce la manipulación por encima de los máximos, dentro de esta zona horaria desde las 12 hasta las 5 de la mañana, una vez que rompe nuestro máximo, podemos decir que ya existió la manipulación. ¿Qué es lo siguiente que vamos a hacer? Vamos a colocar una operación de tipo stop. En este caso estamos buscando ventas porque manipuló al alza. En la apertura, nuestra entrada hubiese estado aquí. Nuestro SL en el máximo o en la manipulación conocida. Y de aquí lo que vendríamos a buscar, el rango riesgo-beneficio que nosotros nos interese. Por ejemplo, esta operación nos dio un 1 a 1.80. Fíjense, es una entrada muy corta, que al final terminó en todo caso, aquí viene la situación de la gestión del riesgo. Estas entradas son entradas muy rápidas, por lo cual yo siempre recomiendo cuando tú asegures el 1 a 1, colocarse a break-even. Esta operación, personalmente a mí me hubiese sacado en break-even, es decir, sin ganancias y sin pérdidas. Pero ya vieron la forma en cómo funciona el Judas Swing. Manipula por un lado y distribuye al lado contrario. Vamos a ver el día anterior a este, es decir, el día miércoles tenemos acá. Y nuevamente, horario de la sesión asiática, de las 7 de la noche del martes hasta la medianoche del día miércoles. Tenemos nuestro alto y nuestro bajo. Por ejemplo, aquí la medianoche abrió con una vela alcista. Fíjense cómo el indicador nos marca con una línea entrepunteada en dónde está. Ahora, si nosotros nos fijamos aquí, durante toda esta sesión, desde las 0 horas hasta las 12 de la noche, ya casi al final de nuestra sesión operativa, se da esta manipulación. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Colocar una entrada, en este caso de sell stop, en este punto, y nuestro SL en nuestro máximo conocido. Y ahora, ¿hasta dónde nosotros nos vamos
a ir con este tipo de operaciones. Aquí tenemos muchas formas tal vez de ubicarnos en dónde nos vamos a ir. Tal vez al máximo conocido o buscando un 1 a 1, ¿sí? Pero aquí te viene el dato. Esta operación no se la toma. ¿Por qué no se la toma? Porque, por ejemplo, el quiebre de esta operación se activa, miremos aquí, a las 9:15 de la mañana, casi cuarto de hora antes de que abran los mercados y la bolsa de valores americana. Miren cómo se dio tranquilamente un 1 a 1, pero esta operación no se la toma. ¿Por qué no se la toma? Porque esta operación ya está fuera del rango horario, de las 0 a las 5. Pese a que después se ejecuta y miren cómo la vela reacciona al open de las 12 de la noche, esta operación no la tomamos. Vamos a ir un poco más atrás. Este Judas Swing lo que busca, como les dije, es el AMD. Acumulación, manipulación y distribución. Aquí tenemos un nuevo ejemplo. Aquí estamos en el día lunes. Vimos que hemos hecho durante esta semana que estamos analizando una operación en break-even y vamos a ver el día lunes. Por ejemplo, tenemos la apertura de las 7 de la noche hasta la medianoche. Miren aquí nuevamente cómo abre y aquí miren cómo nos marca nuestra apertura. Una vez que se abre esto, miren, esta vela de aquí cómo manipula por debajo del mínimo de Asia, que es este, que es la línea entrepunteada, claramente se puede ver. Por lo cual, una vez que manipula, sí, aquí ustedes pueden poner, por ejemplo, aquí en el mínimo o en el máximo, dejar una alerta. Sí, pueden dejar aquí una alerta, como ustedes deseen, para que les llegue una notificación cuando esté manipulado. Y una vez que esté manipulado, ¿qué es lo que deben hacer? Si manipula por debajo, va a distribuir al alza. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a colocar una posición larga. ¿En dónde la vamos a colocar? En el opening de las 12 de la noche. Fíjense, este es el opening de las 12 de la noche. Como es una vela alcista, aquí está el punto. Sí, y lo vamos a colocar aquí. El SL, ¿en dónde lo ubicamos? El SL lo ubicamos por debajo de los mínimos. ¿Y qué es lo que buscamos? Que tome el máximo de esa sesión. Vamos a irnos para la parte derecha. Y miren. Aquí, ¿por qué me va a decir, ¿y ahora qué hacemos? Fíjense que la operación, la manipulación y la ejecución del trade se da y se produce a las 1:45 de la mañana aproximadamente. Es decir, dentro de la zona horaria, por lo cual nuestro trade se queda activado, pese a esta noticia que hay en este punto. Vamos a ver cuál es el máximo que nos hubiese dado, y el máximo que nos hubiese dado es un 1 a 2.32. Siguiendo una gestión de riesgo correcta, como yo te dije, cuando tú ya vas un 1 a 1 te hubieses colocado en break-even. Cuando tú ya ibas el 1 a 2, con mucha más razón, esta operación, siendo lo más sensatos posible, nos hubiese sacado en este punto, en el 1 a 2. Porque yo personalmente, cuando ya hubiese asegurado mi 1 a 2, hubiese colocado mi posición en este punto, lo cual me hubiese sacado en un break-even. Durante toda esta semana hemos tenido una sola operación. Esta operación o esta forma de hacer el Judas Swing en el horario de Londres es algo que te va a ayudar a ti a poder controlar bastante tus emociones. No es el mejor trader el que tradea 10, 12 veces al día, el que opera el oro y hace 5 operaciones de un lote cada una, no. Esta estrategia está basada justamente en la que tú puedas administrar tus emociones y tu gestión de riesgo. Hemos hecho un ejemplo de un backtesting en esta semana, una operación en break-even y una operación ganadora, ¿sí? De un 1 a 2, es decir, esta semana te vas con un 1%, 2% de la cuenta de acuerdo a tu gestión de riesgo. Vamos a ver un ejemplo más, ¿sí? No te olvides, buscamos una acumulación, ¿sí? En Asia, manipulación en Londres, y para cuando toma la manipulación, si es por encima, colocamos una venta en el opening. Si es por debajo, colocamos una compra en el opening. Fíjate aquí, tenemos nuestra acumulación de Asia. El precio abre justo en este punto. Pero mira, llega a manipular el alto y se va de largo el precio. Por ejemplo, aquí nunca ya tuvimos un momento de entrada. Por lo cual, nuestra operación no se hubiese dado. Vamos a ver una más en donde se hubiese dado. Fijémonos aquí. Mira aquí. Tenemos la acumulación de las 7 de la noche hasta la medianoche.
abre, ¿sí? Con una vela alcista y aquí está la apertura. Una vez que abre, fíjate cómo manipula el mínimo de la sesión asiática. Una vez que manipula, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Si manipula por debajo, vamos a colocar aquí una compra, ¿sí? De tipo stop. Por eso les digo que este indicador es súper bueno porque te ayuda más que todo con las líneas. O sea, visualmente te ayuda bastante. Y ahora, ¿qué es lo que vamos a buscar? Lo lógico sería buscar un 1 a 3 cuando son unos stop muy pequeños, porque es mucho más probable que se dé un 1 a 3, fíjate, tal cual como aquí se dio. Por aquí más o menos. Mira, esta operación se dio más que perfecta. Fíjate que la manipulación y la ejecución del trade se da dentro de las 0 horas a las 5 de la mañana. Esto ha sido todo por el día de hoy. Realmente Ayuda Swing lo estoy explicando lo más simple posible como lo ha hecho ICT sin aumentarle más, ya que hay muchos videos que a veces lo aumentan un poco más. Yo lo único que aquí te recomiendo es tu gestión de riesgo. El 1 a 1, el 1.5, de acuerdo a cómo sea tu gestión de riesgo, colócate un break-even, colócale un trailing stop para que las posiciones, por ejemplo, sean más seguras. O si no, quédate con el 1 a 3 y veamos qué es lo que sucede. Este indicador está totalmente gratuito, de igual forma lo que es en TradingView. La configuración, repito, la acumulación desde las 7 de la noche a la medianoche y de la medianoche a las 5 de la mañana. Si manipula por debajo, posición en stop en compras en la apertura de las 12 de la noche y buscamos nuestro trade. Si manipula por encima, posición de ventas en la apertura y nos guiamos por liquidez, nos guiamos por cualquier otro tipo de situación, pero son operaciones cortas. Las temporalidades estoy utilizando 15 minutos, tranquilamente puedes utilizar velas de 1 hora o de 30 minutos, como te acomodes. Lo esencial aquí es que tú estés pendiente a partir de las 0 horas a las 5 de la mañana. Y para que no estés despierto todo el tiempo, recomiendo que utilices las alertas que te permite poner lo que es TradingView, ¿sí? En los máximos, por ejemplo, puedes colocar aquí una alerta, ¿sí? Añadir una alerta. Y la alerta, cuando el precio quiebre eso, te va a dar una alerta. Aquí en indicaciones lo puedes tú hacer. Yo, por ejemplo, tengo hasta para que te llegue el correo. Y yo te recomiendo, ojo, si lo estás haciendo en tu computadora y tu computadora va a permanecer prendida, pongas este sonido. Este sonido es un sonido muy molestoso que si tú estás dormido, te va a despertar de cualquier sueño y vas a poder de una vez colocar la operación en stop, colocas el máximo y te acuestas a dormir. ¿Sí? Eso ha sido todo por el día de hoy. Cualquier duda, sugerencia, déjamelo en la caja de comentarios. A las personas que están en la mentoría, que ya estamos tocando ya estas estrategias de ICT, ellos ya saben el plus que ellos están sabiendo. Dentro de un video es muy poco realmente poderlo simplificar, pero espero que te haya agradado. Sin nada más, nos vemos en un próximo video. No te olvides de darle like. Chao, chao.